Bueno, tengo, eh, bueno, buenas noches. Tengo, digamos que un ejercicio muy claro y conciso para nuestra sesión de hoy, un poco explicarles cómo será la construcción del segundo capítulo. Claro, en la medida en que yo reviso el capítulo 1, ustedes van a empezar a buscar material para la construcción de ese capítulo 2. No he tenido tiempo para leer a profundidad el documento, pero ya empecé, digamos que con mi primera revisión, que es como muy a mis comentarios, ¿no? Esos primeros comentarios que, por ejemplo, les había dejado en los antecedentes para hacer correcciones. eh, y digamos que en eso voy, como muy somero. Tenía la entrega, tengo dos grupos de PIA 3 que están en informe de investigación ya final y producto de difusión, entonces como que primero me estoy dedicando a sacarlos a ellos, pero para esta sesión lo que les digo, descargué el documento y revisé a vuelo de pájaro un poco su entrega. Tengo algunas preocupaciones, específicamente estaba hablándole a el compañero Hernán, porque él había tenido pendiente hacer el cargue de los antecedentes de rol docente y cuando haga la revisión rápida me encuentro que lo que está cargado no son antecedentes, ¿sí? Los antecedentes tienen unas características y digamos que sí me parece importante que nosotros empecemos a revisar el material que se les deja para consulta y que si tienen dudas, por favor, pregunten para evitar, entre comillas, perder tiempo. Digo entre comillas porque siempre que uno lee, aprende, digamos que interioriza conceptualmente y demás. Pero sí, sí, digamos que me genera preocupación que el grupo esté desarticulado. Nosotros debemos entender que somos una sola investigación, que por facilidad los dividí en dos grupos, pero que todos debemos tener la capacidad de responder por todo. El domingo los vi un poco afanados con el tema del enlace, que no podían entrar, que no sé qué, y yo decía, bueno, hoy es domingo, eh, creo que nos estamos esperando para lo último. Y entiendo que los fines de semana quizá ustedes, digamos que le dediquen trabajo a ello. Y yo intento desde mi humanidad acompañarlos, pero por ejemplo, me cogieron en buen momento porque iba saliendo hacia Bogotá. Entonces, si me hubiesen tomado en carretera, pues no hubiese podido ayudarles y creo que se les hubiese complicado el ejercicio. Entonces sí me preocupa eso. No sé, por ejemplo, en los otros grupos alguien se encargaba, había un límite de tiempo y uno de los compañeros del grupo se encargaba de hacer la descarga y subir el archivo a plataforma. Por ejemplo, ustedes podrían hacer eso, o sea, ¿qué persona puede encargarse y decir, miren, yo me voy a encargar los días de entrega de el tiempo máximo para hacer los ajustes que a cada uno le correspondan será domingo mediodía o domingo 6 de la tarde y yo me encargo los domingos a las 6 de hacer el cargue en plataforma? ¿Sí? Entender que todos tenemos un documento en OneDrive y que ese documento es nuestra base, o sea, todo lo que hagamos no podemos descargar, trabajar y volver a subir porque si no se nos van a hacer 1000 copias del informe, sino que en ese informe en línea yo trabajo, cada uno de ustedes trabaja, hace sus descargas para que guarden la evidencia por si algo pasa con el documento. Por ejemplo, en este caso, que hay una primera entrega formal en el aula, yo descargo, hago la retroalimentación, ¿sí? Y esa descarga la subo a la plataforma, al OneDrive, para que sea nuestra nueva versión, con nuevos comentarios. Yo voy limpiando los comentarios que se van resolviendo, voy dejando comentarios nuevos y así vamos avanzando. Entonces es importante como que tengan mucho cuidado con su, digamos que con ese OneDrive, ese es un tesoro. Cada vez que ustedes hagan entrega, como nos queda en plataforma la última versión, queda la mía, que es donde hago ajustes, pero igual digamos que cuando ustedes hagan aportes importantes, también acostumbren a hacer unas descargas y tener como un backup ahí por si algo se llegase a presentar. Nunca está de más. Um, y eso, digamos que un poco sentía como el grupo, eh,
desarticulado, como poco armonioso en el trabajo colaborativo, porque entiendo de manera individual han trabajado, ¿sí? Eh, Importante que tengan claro que si alguno se queda, no se queda ese, se queda el grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, claro, como yo espero y como no me han escrito, yo confiaba que todos los antecedentes ya estuvieran. Y a la fecha de hoy nos está haciendo un grueso, nos está haciendo falta el grueso del rol docente, porque lo que el compañero hizo fue dejar como un ejercicio de descripción conceptual, ¿sí? Que no se pierde porque nos puede servir para otro momento, por ejemplo, del capítulo 2 si se quisiese, pero no era lo que tenían que entregar, ¿sí? Y mi pregunta, por ejemplo, específicamente va para Hernán. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? No revisaste los mensajes, ya habían unas indicaciones, es más, habían antecedentes escritos por tus compañeros que ya decían cómo tenía que presentarse el material o los antecedentes, entonces quiero escucharte un poco para saber qué pasó. Hay que resolverlo y resolverlo pronto. ¿Por qué? Recuerden que aquí la calificación es grupal. Si a ustedes les hace falta, o sea, si yo, Jenny, quedo mal y estoy dentro de ese grupo, la nota no es para Jenny, la nota es colaborativa y deben entender eso porque estamos trabajando como equipo. Entonces, yo sé, Hernán, que tú has tenido dificultades, que estás en un proceso de adaptación laboral y demás, pero quisiera escucharte para mirar de qué manera el grupo también te puede apoyar y aportar y sacar adelante el ejercicio. Entonces, digamos que va mi primera pregunta como puntual. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches para todos, compañeros, buenas noches. Buenas Pues noches. referente al tema del desarrollo del rol docente, fue pues sí, leyendo el documento, todos los aportes y todo, entonces fue o traté de darle el consecutivo respecto al desarrollo del trabajo. Los antecedentes o digamos las referencias que están ahí, sí faltó hacer el desarrollo de como antecedentes como tal de escribir el título, el resumen, el objetivo y pues como el comentario particular. Creo que hasta ese punto pues llegué y la intención no era dejarlo así, sino pues dejar como la evidencia de que ya hay digamos, una lectura, no, sino, o sea, que hay una base de consulta para poder haber desarrollado eso. Entonces, pues, digamos que, y fue de acuerdo a los lineamientos y a los documentos del Drive, lo que pude entender que había que revisar y ejecutar dentro de ese apartado. Sí, lo que pasa es que eso que dejaste de hacer es realmente lo que constituye el antecedente, ¿sí? El antecedente nos muestra a nosotros qué se ha investigado en relación a esas categorías. A ti te correspondió en su momento la categoría de rol docente. Por eso era importante que de las investigaciones que consultaras, primero fueran investigaciones aplicadas, es decir, que tuvieran una población objeto de estudio. Las poblaciones podrían ser variadas porque nosotros tenemos en nuestra investigación preescolar, primaria, básicas, ¿cómo es? Media, secundaria, tenemos universitaria, ¿sí? Entonces digamos que tenemos un pool muy grande y eso no nos limita. Pero sí tenemos que saber qué se ha investigado en relación al rol docente y documentos hay muchos. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Que son escritos investigaciones de hace 5 años, es decir, creo que les pedí 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 2018, si no estoy mal, 2017, 2018 en adelante, para que hicieran esa búsqueda, que miraran cuáles eran los objetivos de esa investigación, que es todo lo que tú me estás diciendo, o sea, que sí hay un conocimiento, pero no se ejecutó, ¿sí? Y digamos que es indispensable que esto se haga. ¿Por qué? Porque nosotros vamos avanzando y yo no puedo dejar que ustedes avancen si los apartados no van quedando con cambios mínimos, por así decirlo. Cambios mínimos, digo yo, bueno, aquí vamos a agregar de pronto una referencia, o aquí vamos a ajustar algo de APA, o aquí vamos a arreglar algo de redacción, o vamos a dar una unidad en sintaxis al documento.
esos son cambios menores, ¿cierto? Cosas que yo de a poco puedo ir arreglando, pero un cambio importante sin duda es que a la fecha no sabemos qué investigaciones se han consultado sobre rol docente, ¿sí? Y eso no nos deja avanzar, ¿sí? Y eso coarta la investigación. ¿Y eso qué hace? Yo no me afecto por la calificación, yo no soy una docente que los mida a ustedes por un 5, un 4, un 3, un 2, a mí la calificación no me interesa, pero desafortunadamente estamos en una plataforma que tiene unos entregables y que en el entregable dice entregó antecedentes, yo no puedo decir que los entregaron porque no los entregaron, no están completos, por ejemplo, ¿sí? Entonces sí es importante que por favor te pongas al día con la entrega de esto. Y es que estamos hablando que esto se hizo hace un mes. O sea, vas un mes corrido de esa entrega. Estamos en la semana 6. Los antecedentes se los dejé desde la primera semana que tuvimos reunión, les expliqué, ustedes de pronto ingresaron después, les expliqué, les dije qué era lo que tenían que hacer, cuáles eran las características. Entonces, en la medida en que nosotros no avancemos, esto le pone freno a todo el ejercicio de investigación. Bueno, entonces es un llamado para todos, ¿sí? Para todos, pero pues digamos que específicamente por lo que alcancé a ver del documento, específicamente para ti, porque eso correspondía a la primera entrega. Cuéntame, Hernán, sobre los acuerdos de la construcción del capítulo 1, diferente a los antecedentes. ¿Eso sí ya lo entregaste? ¿Eso sí está completo? Porque como te digo, no he podido revisar. Sí, señora, la designación de las limitaciones correspondiente a lo que los compañeros habían dejado de delimitaciones y demás apartados, pues trate de llevarle el consecutivo y con la estructura del trabajo, ahí está trabajado sobre el drive. Ok, perfecto. Yo espero entonces poder revisar y hacer comentarios. Confiaría que el jueves ustedes ya tengan retroalimentación a más tardar el viernes del capítulo 1. Perdón que tengo el WhatsApp activo aquí en el computador y están que me escriben. Voy a cerrarlo desde acá, desde el equipo para... Denme un momento, respondo. Listo. Entonces, digamos que bueno, vamos a recibir la retroalimentación, como les digo, a más tardar, confiaría el viernes la tengan. Si tú puedes, por favor, Hernán, tener los antecedentes de aquí a... no, es que no sé, mañana me voy a dedicar, termino. Tendrías el día de mañana para hacer la construcción de los antecedentes y decirme y escribirme al WhatsApp para que yo haga una nueva descarga del documento del OneDrive, ¿vale? Para poder ajustar. ¿Listo? Y pues no perjudicar al grupo. Claro que sí, sí, señora. Perfecto, listo. Entonces, Profe, no se le escucha, qué pena. hola, ¿me escuchan? Sí, de nuevo. Sí, Listo. señora. Bueno, Sí, señora. gracias por avisar. Bueno, les estaba diciendo entonces que lo que nos convoca en esta sesión es empezar a organizar cómo será la construcción del capítulo 2. Nosotros ya tenemos el grueso del capítulo 1, ya lo que nos va a quedar es lo que les digo, hacer ajustes a la redacción,
resolver comentarios que yo les vaya dejando y cosas así. Por ejemplo, también ojeando nomás así, mirando de rapidez, encontré que no usaron normas APA. ¿Sí? Por ejemplo, encontré párrafos que no estaban alineados, que no tenían sangría francesa, que es de 1.24-25. Al inicio de cada párrafo siempre se utiliza, por ejemplo. Entonces, ese tipo de detalles tenemos que irlo ajustando para que el documento nos vaya quedando limpio. Entre tanto, ustedes reciben información y en la medida en que avanzan capítulo 1, también vamos a empezar con la búsqueda de información del capítulo 2. Entonces, capítulo 2, marco referencial. Marcos de referencia se llaman el nuevo formato de nuestra tesis. ¿Qué busca el marco referencial? Busca recopilar todas las consideraciones teóricas que se tienen en cuenta como base de la investigación, es decir, nuestras variables o constructos. Definimos los conceptos que se utilizaron para la argumentación de la propuesta. Se describen los conceptos claves sobre el problema a investigar y de qué manera es posible dilucidar mejor el asunto tratado. En algunos casos también es necesario aclarar algunos parámetros legales sobre los cuales se realiza la investigación. Por ejemplo, nosotros tenemos una base legal, todos los docentes nos movemos por una base legal, algunos decretos que serán importantes nombrar y citar en el marco referencial. ¿Listo? ¿Cómo se hace un marco referencial? Entonces, ¿qué consideraciones deben tener ustedes muy presentes? La bibliografía debe ser revisada y previamente y de manera exhaustiva para poder seleccionar solo aquello que sea de interés a la investigación. Así como lo hicimos con los antecedentes, que fuimos, digamos, y revisamos y no todo nos servía. La bibliografía en el marco referencial seguramente no toda nos sirva. Hay documentos que pueden decir rol docente, pero estén hablando más de estrategias pedagógicas usadas por el docente que del rol que el docente asume en el aula. O, por ejemplo, si vamos a hablar de autorregulación del aprendizaje, a veces muchos documentos hablan de autorregulación emocional. Esos no nos servirían. ¿Qué características debe tener el documento que ustedes vayan a consultar? 10 años. Estamos hablando que los documentos que vayan a consultar no deben ser superiores al 2013, ¿sí? 2013 en adelante, a la fecha. Son los documentos que podemos consultar, salvo documentos, ¿sí?, que nos representen un valor importante porque son escritos por personas expertas en el tema. Por ejemplo, en autorregulación, Zimmerman, Pinterest, se me olvidó ahorita el nombre. Pinterest, Zimmerman, Urish, bueno, hay varios teóricos que seguramente ya no escribieron más o menos en el 2000, en el 2002, 2005, que por ser importantes, por ser muy representativos de la autorregulación, podemos tener en cuenta. Sin embargo, como les digo, hay muchos recientes y muchos documentos muy buenos en los que nos podemos basar. Los conceptos deben estar organizados jerárquicamente y de manera lógica. Se trata de un aspecto que le dará más formalidad a la investigación y además hará su comprensión mucho más fácil. La redacción debe ser clara, concisa, concreta. Los conceptos y métodos descritos no deberían dar lugar a interpretaciones erróneas. Se hace uso de títulos y subtítulos. Acá es muy importante, muy importante que nosotros no hacemos tanto uso de la cita textual, ¿sí? Yo lo que hago es interpretar lo que me permite parafrasear, ¿sí? Entonces yo digo, Zimmerman 2020 decía que la autorregulación en el aprendizaje es el fenómeno que permite al estudiante, ¿sí? Entonces yo no cito, no necesito colocar entre comillas la cita, salvo que sea una cita, mejor dicho, que yo no pude parafrasear. Entonces hacemos uso de la paráfrasis, importantísimo que lo tengan presente. Paráfrasis más que cita textual. Si de cada categoría dejamos 2 citas textuales, será lo máximo.
2 citas textuales por categoría y el resto todo paráfrasis. ¿Por qué? Porque la paráfrasis me permite dialogar con el documento, me permite hacer una interpretación y acercarme, digamos que, y aterrizar el concepto a lo que yo busco en la investigación. ¿Listo? Para tener en cuenta, entonces, tener los conceptos claros, los claves, ya se los voy a mostrar, discriminarlos jerárquicamente, también yo les tengo una propuesta y buscar fuentes actuales, ya les dije, 10 años. ¿Qué tiene la introducción o la rúbrica de evaluación del capítulo 2? Vamos a evaluar una introducción, el contenido, la estructura, las fuentes consultadas, la redacción y ortografía y el uso de normas APA. Algunas recomendaciones para el capítulo 2, de preferencia y a menos de que se traten de estudios clásicos como los que les decía en su caso de autorregulación, Zimmerman y Pinterich, estos artículos científicos deben ser recientes, no más de 10 años, ¿sí? Proceso de investigación que ejerce el alumno. Este capítulo 2 debe tener al menos 30 referencias con sus respectivas citas, seleccionadas de forma cuidadosa y adecuada que evidencien dominio de los temas que se reportan en la literatura relevante del área. Busquen en estos documentos que sean publicaciones, como siempre, de revistas indexadas. Pueden hacer uso de tesis doctorales, pero poquitas, ¿sí? O sea, una tesis doctoral que usted diga, mire, es que es una joya y no la puedo dejar perder, esa tenganla en cuenta. Pero usemos sobre todo, ya saben, bases científicas, nuestras revistas indexadas en indexaciones de Cielo, de ACNET, de Redalyc, Google Academic. Bueno, hoy en día hay muchísimas bases científicas que garanticen que el documento realmente tiene un peso académico. Recuerden hacer uso de normas APA, ¿sí? APA versión 7. Poco uso de citas textuales, mucha más paráfrasis que se los acaba de decir. En este capítulo damos cuenta de nuestro dominio sobre los temas a abordar en el proceso de investigación. Es importante ver su postura como investigadores. Es necesario establecer un diálogo con los teóricos y eso es lo que permite la paráfrasis. La extensión del capítulo, presten mucha atención, acá me faltó una tilde, no debe superar las 20 páginas, ¿sí? ¿Cómo van a ir distribuidas estas 20 páginas? Entonces, 2 páginas para lo conceptual, ya les voy a explicar, 5 páginas por categoría, nosotros tenemos 3 categorías, entonces 5 para rol docente, 5 para motivación y 5 para autorregulación, y más o menos 3 paginitas para el marco legal, eso nos da 20 páginas. Que nos pasamos una página, listo, nos pasamos a 21, que nos pasamos 2 páginas, listo, 22, pero de ahí ese será nuestro máximo, porque si no el jurado en su momento no lo va a devolver. Yo les dije que hoy les quería presentar la propuesta de cómo yo considero debe estar estructurado desde los títulos y los subtítulos el capítulo 2. Capítulo 2 está compuesto por un marco conceptual en donde simplemente vamos a dejar como las definiciones. Por ejemplo, aquí serviría lo que hizo el compañero en antecedentes del rol docente, porque él prácticamente lo que hace es la definición del rol docente de manera muy concreta, porque recuerden que solo tenemos 2 páginas a las personas que les corresponda. Tenemos motivación, igual vamos a dejar solo unos conceptos muy buenos sobre motivación y lo mismo, conceptos muy buenos sobre autorregulación del aprendizaje. Es decir, que es como nuestro glosario, por llamarlo de alguna manera. ¿Listo? Luego de eso, entonces ya vamos a empezar a discriminar y a desarrollar teóricamente, es decir, a profundidad cada una de esas 3 categorías. En rol docente, yo estuve buscando y me gustó esta forma que tenemos que ir sacando, ¿cierto?, de los documentos, porque no hay un documento que diga, mire, el rol docente lo compone el ser mediador, el ser asesor, el ser investigador, el ser educador, el ser evaluador, el ser coordinador. No lo hay. Simplemente tenemos que ir buscando todo lo que encontremos sobre el rol docente e ir escribiendo sobre cada una de estas categorías. Tenemos 5 páginas para escribir sobre el rol docente, ¿sí? Aparte de eso, entonces tenemos una siguiente categoría que es la de motivación. En motivación yo les propongo, ustedes luego me dirán o el grupo que vaya a trabajar si quieren agregar alguna otra categoría desde lo que hayan buscado en su revisión de bibliografía.
yo lo divido en tres: motivación intrínseca, motivación extrínseca y motivación al logro. Tenemos esas tres categorías. Y autorregulación del aprendizaje, no coloqué el aprendizaje porque se me veía la letra ya muy chiquita. Tengo las tres grandes, digamos que los tres grandes fases en las que se discrimina la autorregulación desde Zimmerman. Si miramos a Pinterest, él maneja 4, pero realmente pues siempre como que he acostumbrado a manejar estas 3. Ahora, si el grupo me dice, no, profe, queremos manejar mejor la de Pinterest, pues agregaríamos una cuarta. ¿Listo? Entonces, en autorregulación tenemos una primera fase que es la de planificación, una segunda fase que es la de ejecución y una tercera fase que es de evaluación. Así como se les estoy diciendo, pues digamos que toda nuestra teoría iría centrada desde la teoría de Zimmerman. Habría que describir rápidamente sobre autorregulación, lo que plantea Zimmerman y aterrizarlo a estas tres categorías. Y por último tenemos el marco legal, que es como la normatividad, decretos, bueno, leyes y decretos en los que se inspire el sistema educativo colombiano, que digamos tenga que ver mucho con el acompañamiento docente y que tenga que ver mucho con los procesos de autorregulación de los estudiantes y su motivación. ¿Está claro? Sí, señora. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, nosotros hemos venido, bueno, voy a terminar y me devuelvo. Tenemos 2 entregas para el capítulo 2. Una primera entrega está para el 10 de abril. Por eso se los entrego desde el día de hoy. Es decir, que a la par que van haciendo los ajustes del capítulo 1, que ya no serán tantos, ¿sí? Porque ya construyeron, o sea, ya escribieron, ya lo que queda es ajustar, meter un poquito, quitar, bueno, hacer como ajustes que yo les llamo menores. Entonces podemos empezar a hacer la búsqueda del material, ¿sí? Esa es la primera tarea, empezar a seleccionar material. Porque el 10 de abril ustedes ya me deben entregar un escrito en la plantilla, en nuestra plantilla, ¿sí? En nuestra plantilla, según digamos que los compromisos adquiridos el día de hoy. Este 10 de abril, claro, ya debe haber en el cuerpo del trabajo, debe estar ya, mejor dicho, listo para una revisión, para empezar a yo decirle, aquí le hace falta diálogo, aquí metería tal autor, aquí, ¿sí? Porque la segunda entrega es un mes después, ¿sí? 10 de abril, 8 de mayo, ¿sí? Para que lo tengan muy, 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 muy presente. ¿Por qué? Porque luego de este 8 de mayo, obvio, vamos a seguir con ajustes en capítulo 1 y capítulo 2 siempre. Recuerden que la investigación es un proceso vivo. Entonces, no porque creamos que está listo, yo luego me doy cuenta de que, ay, no, aquí podemos agregar eso. No, esto no me gustó, la redacción creo que aquí faltó, se me pasó algo. Bueno, siempre habrá algo que mejorar. Una vez terminemos de construir como tal el fuerte o el grueso del capítulo 2, tenemos que empezar a trabajar en el diseño de instrumentos y eso toma tiempo. Y solo nos quedan más o menos del 8 de mayo a la fecha de culminación de clases, pues no nos quedarían tanto tiempo para hacer el diseño de los instrumentos a aplicar. Y como tenemos poblaciones tan diversas, tenemos que pensarnos muy bien de qué manera vamos a aplicar. Yo voy a ir adelantándome pensando en qué instrumentos serían los más óptimos, pero sí es importante que lo vayamos pensando y avanzando. Bueno. Aquí nuevamente les coloco nuestro objetivo general, nuestras 3 categorías: rol docente, motivación y autorregulación del aprendizaje. Nuestros objetivos específicos, que también ya están definidos. Y aquí un pequeño bosquejo de cómo sería como la tabla del marco referencial, pero pues digamos que era solo un ejemplo. Me voy a devolver aquí, ¿sí? Porque pues el trabajo, no todos vamos a hacer todo, ¿sí? Para que nos rinda el tiempo, aunque, ¿sí? Y queda grabado y se los he recalcado, todos debemos dar cuenta de todo. Es decir, una vez, por ejemplo, tengamos el capítulo 1, será responsabilidad de todos hacer una lectura consciente y una apropiación de ese material. Es decir, que yo esperaría que para la segunda entrega del capítulo 1 podamos hacer una socialización, ¿sí? En donde yo les haga preguntas
a todos sobre ese capítulo 1 y de una u otra manera nos vayamos preparando y empoderando para cuando nos llegue el momento de la sustentación. Entonces, como el capítulo 2 tiene 5 grandes secciones, yo he pensado, ¿sí?, que los grupos podrían distribuirse la construcción en dos. Digamos, los dos grupos pueden distribuirse 3 temas y 2 temas. Lo pensé de esta manera, si el grupo está de acuerdo, y si no, ustedes me lo dicen y lo ajustamos según consideren. Yo pude haberles dicho que lo hiciera cada persona, pero cada persona, pues somos 5, no nos da como para distribuir. También podría hacerse por persona, pero por ejemplo, si rol docente lo construyen 2 personas, otra persona se hace cargo de marco conceptual y marco legal, otra persona de motivación y otra regulación. Así podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque el rol docente es un constructo, digamos que un poquito extenso y que no viene como las otras categorías que si ustedes buscan motivación van a encontrar en los documentos motivación intrínseca, motivación extrínseca, motivación al logro. Cuando hablen de autorregulación van a encontrar en los documentos separados por temática y va a ser mucho más fácil encontrar la información. En el rol docente van a tener que leer y sustraer la información, ¿sí? O sea, no hay un subtítulo que diga el rol docente mediador, el rol docente asesor. Encontrarán líneas que hablen sobre eso que tendrán que sacar para empezar a construir esto. Entonces, por eso yo lo distribuiría si se hiciera de manera individual, ¿sí? Si se hace por grupos como están divididos en este momento, yo dije, el grupo 2 que trabaje la parte conceptual, que ya les dije, son 2 páginas en donde simplemente sacan definiciones de rol docente, motivación y autorregulación y se encargarían de la categoría de motivación y la categoría de autorregulación del aprendizaje. En ese sentido, le dejaríamos al grupo 1 el rol docente, ¿sí? Y la normatividad colombiana. Entonces, digamos que esa es la propuesta que tengo yo de trabajo. Los escucho para que ustedes me digan si prefieren hacerlo de manera individual o nos separamos por grupitos, así como está esta propuesta. Y si no, simplemente sería cambiar y asignar nombres. Te escucho, Freddy. No, pues a mí me parece bien así. ¿Así por grupos? Sí, señora. Ok. Muy bien. William. Sí, maestra, igual te agradezco mucho por el trabajo desarrollado, porque eso es, discúlpame la expresión, eso es harto camello. Sí. Entonces me parece que así está bien. Ok, bien. Hernán. Sí, señora, de acuerdo, así por grupos. Por grupos. Y nuestra representación femenina, Angie, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí, señora. Sí, ¿Te también estoy parece? de acuerdo. Sí, Ok, señora. bueno, si se dan cuenta, yo les he intentado ahorrar un poco de trabajo, ¿sí? O sea, darles esto, ustedes tendrían que hacerme un mapa conceptual, un poco desarrollando todo esto y lo que hice hoy yo fue ahorrarles una semana de trabajo. Ya les estoy diciendo, miren, este es su mapa en el que vamos a trabajar el capítulo 2. Ahora les voy a mostrar cómo se ve esto en la plantilla. A ver si la tengo abierta. Sí, es esta es la nuestra. Entonces dice, marcos de referencia de la investigación. ¿Qué iría aquí? Marco conceptual, entonces aquí ustedes deben colocar en 2 páginas, acuérdense, rol docente, motivación y autorregulación del aprendizaje. En el marco teórico, aquí ya vamos a desarrollar estas mismas 3 categorías, pero entonces empezamos a sacar subtítulos. Entonces, 2.21, ¿cuál sería? Rol docente. ¿Sí?
Y hablo, y aquí iría motivación y aquí iría autorregulación del aprendizaje, pero del rol docente yo les estoy proponiendo que trabajen 2.1.1, que sería motivador, ¿sí? Por ejemplo, estoy de lo que me acuerdo. Está el evaluador, y así sucesivamente hasta que tengamos los 6, ¿sí? 6 subtítulos. Aquí estaría entonces motivación, y en motivación estaría el 2.2. Súbete. 2.2.1, que sería la intrínseca. Intrínseca, me faltó la N. Extrínseca, motivación al logro. Bueno, esto lo estoy haciendo en un descargado, entonces no tiene sentido que lo siga haciendo. Y aquí sería autorregulación del aprendizaje con cada una de sus fases, ¿sí? 2.2.3.1, planificación, ejecución, evaluación. ¿Listo? Esta parte debe llevar 5 páginas cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas debe llevar 5. Esta debe llevar 2 páginas y aquí está el marco legal que les dije que iría en 3 páginas. Ese es todo nuestro marco teórico, 20 páginas. 20 páginas entre 5 personas, creo que es un trabajo que podemos hacer de aquí a un mes, ¿sí? De aquí a un mes. Un primer buen borrador, cuestión de que el segundo borrador sea mucho más fácil de ajustar. ¿Listo? Ahora me pregunto, ¿quién va a ser el grupo 1 y quién va a ser el grupo 2? Ustedes me dirán. ¿Quién quiere tomar el tema de rol docente? ¿Quién quiere tomar el tema de las otras 2 categorías? El primero que diga. Pues pienso yo, ay, qué pena. Freddy, dale. Pienso que como en un grupo estamos 2 y en el otro 3, pues, por ejemplo, a mí me parece lo de autorregulación, de planificación, ejecución, evaluación, y nos correspondería, pues digo yo, ¿no? También el primero sería, o el Sí, les primero, ¿sí? tocaría. Si escoges el de autorregulación, ustedes son 2, ¿verdad? Sí, señora. Sí, entonces William y Freddy trabajarían, estaría yo de acuerdo, trabajarían rol docente, o sea, marco conceptual, Sí, ¿sí? Trabajarían Marco conceptual. trabajarían motivación y trabajarían autorregulación del aprendizaje. sí, señora. Los compañeros, que son 3, ¿sí? Que tienen, digamos que hay una carga especial en esta. ¿Por qué? Por lo que les explicaba. Estas 2 categorías, la de motivación y autorregulación, la literatura está diseñada de tal forma en que siempre hablen de las 3 fases o hablen de los 3 tipos de motivación. Siempre lo van a encontrar, perdón. Pero en el rol docente, digamos que no hay documentos explícitos donde digan estos son el rol docente, ¿sí? Estas características tiene el rol docente, ¿sí? Hay imágenes que nos dan cuenta de esto, ¿sí? Pero hay que buscar en la literatura y empezar a construir esas 5 páginas. Entonces, por eso tiene un poco más de trabajo. Entonces, estaría de acuerdo con que los compañeros que son 3 trabajarán rol docente y marco legal, que es un poco más sencillo porque la normatividad o sea, ahí no hay que parafrasear, ahí hay que citar algunos artículos de decretos, lo mismo, citarlos y ya. Yo les mostraría un ejemplo, por ejemplo, perdón, la redundancia de cómo sería este. ¿Están de acuerdo? ¿O les parece muy pesado? ¿Cambiamos la distribución?
este es el momento. No, yo estoy de acuerdo, no sé qué opina el compañero del grupo número 2. Yo estoy de acuerdo, sumado que pues ya vengo trabajando el tema de rol docente, entonces creo que eso puede de pronto apalancar Favorecer. exacto. Muy bien, eso, me encanta. Perfecto, me gusta entonces. Grupo 1, entonces yo les voy a escribir al WhatsApp. No, sí, les voy a mandar esta presentación al WhatsApp. Voy a agregar acá una diapositiva y vamos a insertar una cosita de estas. No, esta no. Insertar. Entonces, grupo 1. ¿Quién es? Freddy. Freddy y William. Y William. Grupo 2. Acá está Hernán. Angie. Sí, señora. ¿Y me acuerdas el nombre de la otra profe? Luz. Sí, señora. Luz. Señora. Selena, creo que se llama. Luz. Ya la voy a buscar porque me da pena. Rol. Angie y la tengo Luz. Listo. Listo. Así quedan como para que no vayan a decir que no sabían, que se les olvidó, que, en fin. Eso sería. No sé si tengan dudas, preguntas. Yo les voy a compartir por aquí la presentación. ¿Preguntas? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí. Pues esto no viene, bueno, sí viene al tema, pero en cuanto al archivo que se sube a plataforma, lo que pasa es que ya me ha pasado en 2 ocasiones. Cuando yo voy a subir mi trabajo, por decirlo así, ya me aparece que fue subido y no me deja modificar nada, entonces no sé por qué me pasa eso. Sí, era lo que les estaba diciendo. El aula, como ustedes son un grupo, está configurado para que solo uno haga la entrega. Con que uno haga la entrega, esa entrega queda para todos, ¿sí? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, que nombren una persona que diga, miren, yo me puedo comprometer, las entregas siempre son los domingos, y si hacemos un cambio, pues todos estaremos enterados. Entonces, lo que les decía es, alguien, ¿sí? Diga, mire, yo voy a hacer la entrega, yo subo el archivo el domingo a las 10 de la noche, ¿sí? Lo último que esté en el OneDrive es lo que se va a subir, ¿sí? Y así les queda más fácil. Perfecto. ¿Sí? Sí, porque digamos, mi trabajo no, o sea, en mi plataforma no quedó, digamos, como mi aporte, pero igual yo lo hice en el Drive. Esa es otra ventaja, que realmente lo que yo hago es descargar el OneDrive, ¿sí? O sea, ustedes lo dejan ahí, pero yo lo miro como evidencia de que descargaron, ¿sí? Entonces, la otra sería esa, o sea, finalmente el OneDrive es para mí lo que yo reviso precisamente por eso, porque de pronto alguien le movió la coma, alguien le hizo, y ay, profe, entonces para evitar tener tantas descargas, lo que hago es de alguien, por eso les digo, alguien domingo 10 de la noche diga, miren, yo el domingo a las 10 de la noche voy a subir. Si usted trabajó en la madrugada del lunes, ya saben que la profesora pues no me va a levantar a las 2 de la mañana a revisar si ustedes terminaron o no, sino lo haré el lunes, el lunes haré la descarga del documento, ¿cierto?
Entonces, ya queda en manos de ustedes que se organicen. ¿Mm? Ah, bueno, sí, señora. ¿Mm? Sí, porque Pero sí. sí, el primero que suba la tarea, ese le duplica el archivo a todos. Ya, entonces eso fue lo que Ujú. pasó. Sí. Ah, bueno, pero igual mi aporte está en el drive. ¿Listo, profe? Ok. Bueno, Freddy, tú tenías la mano levantada. Sí, señora, pues, profe, yo, pues el trabajo que hicimos el fin de semana pasado, yo trabajé en la parte del planteamiento del problema, sí, de la formulación como tal. Yo le envié por interno pues como unas opciones que me parecieron para el planteamiento, para la pregunta del problema. Pero entonces mi duda surge porque yo lo veo muy amplio, no veo, yo pues estuve leyendo por ahí unos textos de cómo se plantea el problema eso, y en el planteamiento de nosotros yo lo veo muy amplio, no veo en sí que describa cuál va a ser nuestra muestra, y tampoco veo la temporalidad. Entonces no sé si su merced esta semana, que estos días que nos revise lo que hicimos, pues ahí no nos puede aportar en eso. Quería pues Pero aprovechar este espacio. muy amplio, ¿a qué te refieres? ¿En la O- extensión del documento? no, como tal El proyecto. el proyecto, sí, Pues claro, señora. claro, sí, el proyecto es un poco ambicioso porque nosotros estamos tomando, digamos que una población muy grande, pero se va a delimitar en la medida, en lo que tú decías, en la medida en que seleccionemos la muestra. Entonces la muestra va a ser una institución de preescolar con una muestra, por ejemplo, de 8 estudiantes, si el estudio es cualitativo, o una muestra de 4 docentes, ¿sí? Lo mismo lo haremos en primaria, lo mismo en bachillerato, lo mismo en universidad, ¿sí? De tal forma que podamos poder amarrar un poco el ejercicio, ¿sí? Y hacer un ejercicio exploratorio, ¿sí? Yo creo que nuestra investigación va a ser descriptiva y exploratoria, simplemente para ver qué nos encontramos en esas instituciones y desde esas instituciones logremos hacer una comparación. Bueno, sí, ¿Mm? listo. Pues ahí ya me queda más claro como la parte de la muestra y eso. Sí. Pero mi otra duda es, eso que estamos hablando, a través del tiempo que vayamos trabajando, vamos a modificar el planteamiento del problema como tal en la pregunta, o la pregunta ya va a quedar así para nosotros. Pues por lo que es que no sé si yo estoy como equivocado o fuera de lugar, pero por ejemplo la pregunta dice, ¿cómo influye el rol del docente en la autorregulación del aprendizaje y la motivación? Pero el rol del docente de acá en Colombia, en el territorio nacional, o eso lo vamos adaptando a medida que vayamos trabajando. No, simplemente es afinar la pregunta en cinco Sí. instituciones, por ejemplo, en cinco Ok. instituciones o en, sí, en 5 instituciones del país, no Oh, más, ¿sí? ya. O en, Sí, en 5 instituciones de niveles educativos distintos en el país. Y ya, pero simplemente eso es lo ir afinando. vamos haciendo durante el proceso. Pues se supone que con esa retroalimentación yo debo darles esas Esas luces. Sí, entonces yo sugerencias. les digo, mira, hay que delimitar más la pregunta debe decir en dónde, con quiénes, ¿sí? O sea, Claro. ¿sí? Sí. Eso es lo que hace la pregunta, afinar. Bueno, Perdón, la retroalimentación, afinar. ¿Mm? bueno, gracias. Y la parte metodológica, claro, eso haría falta en la descripción, pero porque no hemos llegado allá. Entonces, eso se incorpora. Yo ya lo tengo en mi cabeza, ¿sí? Y les comento, yo soy amiga de las investigaciones cualitativas y más por la envergadura de esta. Si hacemos una investigación cuantitativa, realmente no sería muy representativa porque tenemos una institución en cada nivel, ¿sí? Entonces, para que sea representativo necesitaríamos una muestra muy grande, ¿sí? Para que valga la pena. En cambio, si hacemos una investigación cualitativa, creo que podríamos sacarle un mejor provecho. ¿Mm? Desde la interpretación de lo que arrojen los instrumentos que seleccionemos. ¿Mm? Ok, gracias. Con todo gusto.
¿Alguien más? No, señora. Bueno. William, Hernán, ¿todo clarísimo? Sí, señora, hasta el momento todo muy claro. Sí, Vale. señora. Vale, muchas gracias. Pues nada, eso sería todo de mi parte. Lo que necesiten, ya saben que estoy súper pendiente. Espero poder el viernes en la mañana tener la retroalimentación de ese capítulo 1. Recuerden que se hizo una primera construcción, pero el documento está escrito a 5 manos. Tendremos que llegar a ese momento y espero aprovechar el proceso de intersemestral para que vayamos haciendo como esa adecuación para que no se note escrito a 5 manos, sino que parezcan 5 cerebros, pero en una sola forma de escritura. ¿Listo? Ese será otro reto. Les deseo una feliz noche, que descansen y pues estoy súper pendiente como siempre. Un abracito para todos. Gracias, profe. Con toda Gracias. gusto. Gracias, maestra. Feliz noche para todos. Feliz